Desde España. Muy bien, nos vamos ya a conversar con el ministro de Economía. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias ¿Cómo por estás? venir. ¿Cómo Muchas anda? gracias por la invitación. ¿Cómo ha empezado el año? Bien, muy bien. Trabajando duro, ¿no? Plenamente dedicado a la economía argentina, Sí. por supuesto. Mucho, mucho. Bueno, pero la verdad que ha comenzado un 2021 que dejó ya un 2020 con una muy buena base y un 2021 que promete y cierta tranquilidad que a través de ustedes, de las medidas que usted tomó, se están viendo diariamente, ¿no? Sí, por supuesto que esto es un proceso, pero hay indicios que son positivos de cómo viene desempeñándose la economía argentina. De hecho, la caída del producto en el año 2020 va a terminar siendo menor que la que se había anticipado. Los números se publicarán pronto. Y esto nos da una base un poco más alta para lo que viene. La economía viene transitando una senda positiva, una dinámica de recuperación, con características obviamente heterogéneas. Todavía estamos en una pandemia, hay sectores que se recuperan más rápido que otros, pero por allí vamos. Pero también a nivel financiero, ¿no? Con lo que usted buscaba, un dólar que se está emparejando, el Banco Central recuperando reservas, ¿no? Claro, bueno, es que justamente la estabilidad cambiaria es necesaria para que la economía se pueda desempeñar bien, por eso también se ponía el foco en ese punto. Los distintos planes económicos que estamos llevando a cabo tienen en cuenta la premisa de que la estabilidad cambiaria es fundamental y efectivamente en los últimos meses lo que se vio fue una reducción de la brecha cambiaria que ha ayudado al desempeño de la economía. ¿Y aspira a que siga esto así? Bueno, buscamos que siga una estabilidad de la brecha y eventualmente que la diferencia entre los tipos de cambio paralelos y el tipo de cambio oficial se vaya reduciendo. Y también buscamos dar claridad en cuál es la pauta que va a seguir el tipo de cambio oficial. Básicamente la idea es que lo que nosotros llamamos el tipo de cambio real, que es la medida de la competitividad de la economía, sea el mismo al final del año, de este año, que lo que fue al inicio de nuestra gestión, el 10 de diciembre, y eso es algo que se viene logrando. Ha preocupado un poco esta disparada de la inflación del mes de enero. Ustedes han, en el presupuesto para este año, marcado un 29%. Fue 36%, muy rebajado respecto a lo que había dejado el macrismo el año pasado. ¿Usted cree que se puede cumplir con esta pauta inflacionaria para el año? Sí, nosotros buscamos que la inflación se vaya reduciendo de una forma gradual, consistente. Hay dos grandes temas de política económica para el año 2021 y también para los años que siguen, para el resto de nuestro periodo de gobierno, el 2022 y el 2023, que son la recuperación de la actividad junto a la generación de empleo, por un lado, y la reducción de la inflación por el otro. Lo que ocurrió en los últimos meses del año tiene que ver con factores que son algunos de ellos estacionales. Otro es lo que está ocurriendo con la inflación de commodities en el mundo. En el contexto de la pandemia ha aumentado mucho la demanda por alimentos en todo el mundo y cayó la demanda por servicios, y eso ha generado aumentos de precios de los commodities, y eso ha repercutido en los precios en Argentina. Y también con ir relajando ciertas regulaciones de precios para estar más holgados para el año 2021. Pero la meta es una meta que macroeconómicamente es factible. Para llegar a esa meta hay que primero cumplir con los planes macroeconómicos. El presupuesto es el corazón del programa económico y hay que cumplirlo, y ese es nuestro compromiso, es el compromiso del gobierno, ¿sí? La inflación es un problema principalmente macroeconómico, y al mismo tiempo hay que el Estado tiene un rol muy importante en gestión, en el sentido de administrar el conflicto distributivo, en el sentido de poder ir guiando las expectativas. Por eso las políticas de precios y de salarios de forma coordinada van a ser muy importantes. Bueno, a este punto vamos porque hoy, justamente en la reunión que tuvieron del Gabinete Económico y Social, hubo una convocatoria para esta reunión de empresarios y sindicalistas para un poco emparejar precios y salarios, ¿no? ¿Cómo lo imagina usted? Bien, primero, más que emparejar, los salarios tienen que crecer más que los precios. Me gustó eso. Porque veo que alguno ya decía el otro día, equivocando nuevamente palabras que no fueron suyas, Guzmán quiere ponerle techo a las paritarias. No, desde el gobierno en ningún momento se manifestó eso. Lo que se busca hacer es coordinar las paritarias, porque de un lado están los salarios, del otro lado están los precios. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía.
el poder adquisitivo del salario fue muy dañado en los 4 años previos a nuestra gestión. Este año, en un contexto muy difícil de pandemia, se hicieron esfuerzos para mantenerlo. Obviamente hubiéramos querido que aumente, pero pensemos que el producto va a estar cayendo alrededor del 10% y fue un año difícil en todo el mundo. Ahora es el momento de que el poder adquisitivo del salario, el salario real, se empiece a recuperar. Necesitamos que el crecimiento de la economía vaya de la mano con una recuperación del salario. Que el crecimiento de la economía se está logrando, ¿no? Ya hay varios, bueno, las automotrices han tenido buena recuperación en varios. ¿Y qué tipo de paritarias imaginan ustedes? Bueno, paritarias en las cuales justamente se coordina de un lado políticas para que los precios vayan en la dirección de lo que establece la pauta de inflación del presupuesto, alrededor del 30%, y por otro lado políticas salariales que impliquen que el salario real se vaya recuperando. Esa es la idea. Y de forma coordinada de los dos lados del mostrador. Del lado de los hoy precios. Alguno vio que enseguida desde el periodismo les gusta poner algún tipo de definiciones nuevas. Entonces hoy la definición era, el gobierno buscará paritarias cortas. No sé qué significa. ¿Qué querrían decir no sé. con eso? David, no sé si... Buenas noches, ministro. ¿Qué tal, que sería un acuerdo por 2, 3 meses, 5 meses y después ir, a medida que la economía va evolucionando, ir fijando nuevos acuerdos. No, a ver, David, lo que se define es una metodología. No es que se ata a una cantidad particular de meses o a un número particular a definir en esos meses. Hay que tener cierta flexibilidad porque obviamente que todavía hay condiciones de incertidumbre imperantes en el mundo y en la economía argentina. Cuando esto ocurre tenemos que tener capacidad de adaptarnos. Pero no es que va a haber un modelo estricto para todas las paritarias y todas van a ser iguales. Sí que la norma general es buscar que se alineen los precios y salarios con la pauta inflacionaria junto a una recuperación del salario real. Ahora, esto que ustedes han convocado, ¿sería lo que hemos hablado tantas veces con el presidente Alberto Fernández, un acuerdo, la búsqueda de un verdadero acuerdo económico y social en la Argentina entre las distintas patas que conforman la economía, los gremios y la tranquilidad de la sociedad en cuanto a precios? ¿Se podría lograr eso? Gustavo, a ver, más que acuerdo, esto es gestión. Gestión del día a día, semana a semana, mes a mes, en una economía que está resolviendo sus problemas macroeconómicos. Problemas que a partir de abril del 2018 estallaron en la economía argentina y que ahora nosotros estamos resolviendo. Por eso no es que se ata a un acuerdo particular, eso no es lo deseable. ¿No habrá entonces algo, digamos, fijo, cerrado? No, la rigidez no funciona en una economía así porque hay que tener cierta flexibilidad para ir adaptándose a los eventos, pero siempre dentro de un conjunto de principios. Y como digo, el principio es buscar reducir la inflación, número 1, y la recuperación del salario real, número 2. Al mismo tiempo sí que hay que ir avanzando en distintos acuerdos, consensos, articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado para construir previsibilidad para los distintos sectores de la economía. Ordenar la macro es parte de este proceso. Una macroeconomía ordenada da más tranquilidad, da mejores condiciones para la inversión, para la generación de trabajo, pero también nos debemos como país un proceso de fortalecimiento del Estado-Nación. Claro. Sector público y sector privado trabajando de la mano en reglas de juego que permitan potenciar el desarrollo de los distintos sectores de la ahí economía. Usted tuvo varios encuentros, ¿no?, con los empresarios, incluso tuvo cruces en sus momentos álgidos, ¿no?, cuando los empresarios y bajo los titulares lo presionaban a usted para que devalúe, que usted le dijo, no es necesidad de devaluar, no vamos a devaluar. No hubo devaluación y se tranquilizaron con esos pedidos, ¿no? Digo, ahí hay, digamos, un trabajo suyo del gobierno de que vayan entendiendo las pautas que va poniendo el gobierno. Bueno, ha venido ocurriendo esto durante el transcurso del año 2020, en circunstancias que fueron cambiando por la pandemia, que nos tuvimos que adaptar. Pero se han planteado ciertos objetivos, se planearon distintas estrategias para llegar a esos objetivos y se han ido cumpliendo. Nosotros dijimos, el tipo de cambio real se va a mantener estable. ¿Tenemos con qué? Cuando saltó mucho la brecha cambiaria, recordemos cuando el dólar blue llegó a 195 y el dólar CCL arriba de 180, sí, hubo voces que planteaban que lo que iba a haber era una devaluación del tipo de cambio oficial. Y dijimos que eso no lo íbamos a hacer porque no hay nada más regresivo y más destructivo de la actividad económica que un salto evaluatorio. Y ahí fue muy importante que ustedes mantuvieron la palabra y pudieron cumplir con esa palabra. Absolutamente. Y eso es un punto de partida importante para lo que estamos haciendo en el año 2021. Y eso se reflejó en el desempeño de la economía.
Digamos, la actividad económica lleva ya 5 meses, casi 5 meses consecutivos, como digo, de una recuperación con características heterogéneas, pero una recuperación que se va haciendo día a día más sólida. Ahora buscamos que esto impacte directamente en el bolsillo de la gente, en la capacidad de compra del salario. Bueno, ahí está el tema hoy por hoy, que la preocupación de la gente, de la sociedad, el tema, la disparada de los precios, ¿no? Sobre todo de productos esenciales de la canasta. ¿Creen que se puede dominar eso? Sí, y esto, como te decía antes, sí, tiene que ver con un conjunto de factores que estuvieron presentes en el último trimestre, sobre todo en los últimos 2 meses del año pasado, y que están presentes en este momento, pero hay un esquema macroeconómico en la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, que va a pasar con el dólar, cómo las tarifas se enmarcan en ese esquema macroeconómico que está alineado con el objetivo de reducir la inflación. Y por eso te cuento que al mismo tiempo hay una gestión del Estado, claro, en buscar coordinar precios y salarios. Y ese tema fundamental que acaba de nombrar, ¿ya está definido el esquema nuevo de tarifas? ¿Cómo va a ser? No, se está trabajando, la Secretaría de Energía junto a los entes están trabajando dentro del contorno de lo que establece la Ley de Presupuesto 2021. David. Ministro, se dice mucho al gobierno, y en alguna encuesta aparece también, que hace un plan de ajuste. Lograron instalar que el gobierno hace un plan de ajuste. Bueno, quería una reflexión de su parte. ¿Es una política de ajuste la del gobierno nacional? Bueno, David, a ver, primero, el único ajuste es la reducción de pagos de deuda, que es muy importante, alrededor de 12.000 millones de dólares que estaban programados para pagar durante el año 2021, que no habrá que pagar porque se reestructuró la deuda. Y eso nos da un espacio, un aire importante. Hay una reducción de la carga de los intereses de deuda de 3,5 del producto, que fue en el 2019, a 1,6 del producto, 1,5 del producto en el año 2021. Ahí ganamos espacio para otras políticas públicas. Y justamente lo que hicimos en el presupuesto 2021 es una expansión del gasto en términos reales, concentrada en aquellos rubros que tienen más impacto en la recuperación económica y en generar mejores condiciones para el desarrollo del país. Capacidad productiva. ¿De qué estamos hablando? Inversión en infraestructura, ¿sí? Obra Vivienda, pública, ¿no? Y vivienda. Inversión en educación, inversión en salud pública, inversión en investigación y desarrollo. Eso es lo que se ha hecho. Se ha preparado un presupuesto que impulsa a la economía. Al mismo tiempo, con la recuperación económica, hay un aumento de la recaudación. Esto se viene dando. Ayer se anunció el dato del mes de enero, quinto mes consecutivo, exacto, con recuperación, sí, con crecimiento de la recaudación en términos reales. Eso hay que aprovecharlo y para ir bajando el déficit. Es importante ir bajando el déficit, porque un país con déficit, un Estado que es deficitario es un Estado más débil. Claro, pero se logra bajar el déficit, pero no haciendo un recorte de gastos, sino haciendo crecer más la economía y que aumenten los ingresos. Exacto, entonces, el Estado tiene un rol en empujar la recuperación económica. Hay un rol que va en contra del ciclo, ¿sí? Contra el ciclo, empuja, genera más demanda el Estado, aumentando el gasto en términos reales. Pero al mismo tiempo, porque sube la recaudación y por el esquema macroeconómico en general, buscamos que vaya reduciéndose el déficit fiscal. Recordemos, un país que tiene déficit es un país que o se endeuda o emite. La deuda, muchas veces hemos terminado en problemas. La emisión, parte de esa emisión termina yendo al dólar y eso es lo que va debilitando la moneda. Esos son problemas que tenemos que resolver a una velocidad que sea consistente con la recuperación de la actividad económica, pero resolverlos bien, resolverlos de forma estructural. Irina. Ministro, buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿cuánto tiempo cree que va a llevar bajar lo que aumentó la pobreza durante la pandemia? Bueno, a ver, primero que durante la pandemia ha habido un esquema de protección a los sectores que estaban en situación de alta vulnerabilidad, que fue muy importante para contener parte de los efectos tan duros que generó la pandemia, ¿sí? Programas como lo fue en su momento el ingreso familiar de emergencia, la extensión de la UH, la extensión de la asignación universal por embarazo. Y el ATP, que salvó muchísimos puestos de trabajo. Por supuesto, el programa de asistencia al trabajo y la producción, la reducción de las contribuciones patronales, del 95% de las contribuciones patronales. Hubo todo un esquema para proteger al trabajo, proteger la producción, proteger a los sectores vulnerables de la economía. Lo que vamos a ir observando es una reducción de una problemática que es muy importante, que para nosotros es una prioridad,
pero esto hay que ir resolviéndolo además con generación de trabajo, con condiciones de inclusión, en el sentido de que toda niña y niño que nace en nuestro país tiene que enfrentar condiciones que después le permitan insertarse en los mercados de trabajo y tener oportunidades en Argentina y en el mundo. Estos problemas obviamente que no se resuelven de un día para otro. Es un camino lo que estamos estableciendo. Hoy lo escuchábamos, recién veíamos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, hablando de este tema, de la pobreza, de cómo les ha impactado la pandemia en la economía de España y en el aumento de la pobreza. Lo estaban hablando ahí, digamos, en un país de Europa, ¿no? Cómo les ha golpeado todo el mundo, ¿no? Es que el efecto ha sido así, Gustavo. Esto ha sido un efecto muy duro en todo el mundo. La pandemia es la crisis más grande de la historia del capitalismo moderno. No hay ninguna que se le asemeje. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. En este sentido, justamente, el presupuesto 2021 no es un presupuesto pandémico, digamos. No hay partidas asignadas, o por lo menos no se prevé que la pandemia dure o un escenario similar al de 2020, como tal vez hoy se puede llegar a avisorar, teniendo en cuenta que estamos con 10.000, 11.000 casos diarios en la Argentina. ¿Qué va a ocurrir en caso de necesitar medidas restrictivas, de regresar a una cuarentena más estricta como el año pasado? Y por otra parte, por el tema tarifas, que hoy en día están congeladas y que tuvo que ver obviamente con el descenso de la inflación. ¿Existe alguna proyección ya que se pueda anticipar respecto de qué va a pasar con las tarifas después de marzo? Bueno, buenas noches, Juan. Primero, con respecto al presupuesto 2021, lo que no es un presupuesto que tenga en cuenta que vaya a haber restricciones de circulación como las que se dieron en fase 1. Claro. ¿Okay? Ese es el punto. Las medidas que se tomaron al principio de la pandemia tuvieron que ver con las restricciones de circulación que obviamente tenían un impacto en la actividad económica, porque el sistema económico está preparado para que los bienes y las personas circulen. Y al no poder circular había consecuencias para la actividad. Esas medidas, entonces, son medidas no por la pandemia per se, son medidas por las restricciones de circulación. Tenemos un presupuesto que tiene en cuenta que el país y el mundo vienen de una pandemia y que la pandemia continúa. Si miramos la asignación del gasto, vemos que, por ejemplo, ha aumentado la inversión en inclusión social activa. Y eso tiene que ver con que la pandemia, como planteaba Irina, ha generado un impacto social importante, ha generado un impacto en los niveles de pobreza, en los niveles de indigencia, y eso está contemplado. Lo mismo con el hecho de impulsar la recuperación, redefinir cómo se invierten los recursos del Estado, por ejemplo en obra pública, se duplica la inversión en obra pública, en infraestructura y vivienda con respecto al presupuesto del 2019, que tiene que ver con cuestiones del corto plazo y también del mediano plazo. ¿Okay? O sea que sí es un presupuesto que tiene en cuenta, nos da flexibilidad para lidiar con una economía que todavía está en pandemia, pero una economía que se viene recuperando. Claro, y respecto de las tarifas, perdón. Respecto a las tarifas se van a enmarcar en lo que establece la Ley de Presupuesto 2021, lo que establece es que el ratio de subsidios sobre el producto permanece constante. ¿Qué vamos a hacer con las tarifas? Primero, el cuadro tarifario que había dispuesto la administración de Juntos por el Cambio va a ser reemplazado. Ese es un cuadro tarifario que no consideramos razonables. Hubo aumentos que fueron aumentos, digamos, imposibles de alinear con una economía que funcione bien, que dañaron a los hogares, que dañaron a las empresas, que no generaron un equilibrio en cuanto a lo que se necesita para que haya incentivos a la inversión y al mismo tiempo que haya competitividad y que los hogares puedan hacer frente a esos. Ese cuadro tarifario se reemplaza. Si no se reemplazase ese cuadro tarifario y hubiese un descongelamiento, habría un aumento superior al 100% de las tarifas. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer entonces es un cuadro tarifario de transición. Y ese cuadro tarifario llegó a 1.300 en algunos puntos de aumento de un sablazo, ¿no? Sí, absolutamente, y eso es nocivo, es totalmente dañino por muchas razones, obvias. Obvio, total. Y eso, entonces, ese cuadro tarifario queda de lado. El cuadro tarifario de transición se va a enmarcar en lo que establece la Ley de Presupuesto. Bien. ¿Y qué serían? ¿Tarifas diferenciadas de acuerdo a los ingresos de la población? En eso está trabajando la Secretaría de Energía y vamos a darle tiempo para que puedan bien. En detalle trabajar, pero se busca efectivamente converger a un sistema en el cual hay sectores de la sociedad que tienen situaciones de mucha mayor vulnerabilidad, que por lo tanto tengan una carga menor de la tarifa que los que lo pueden pagar. ¿Sí? Recordemos que este es un tema muy importante porque que el Estado nos subsidia a nosotros buena parte de la tarifa significa que
se paga de alguna forma, o en la forma de impuestos, o se toma deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Y esa emisión, en la economía argentina, parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio. Totalmente. El otro día se recordaba, años atrás, ¿no? Una idea que había lanzado el querido Sloto, de acuerdo a lo que justamente lo que usted marca, ¿no? De aquellos que podíamos pagar más, renunciáramos a los subsidios que recibíamos por parte del Estado para el tema tarifario, ¿no? Que en su momento produjo mucho revuelo porque ya sabemos cómo somos los argentinos cuando un poco hay que ser solidarios con otros, ¿no? Sí, y además esto va más allá que la solidaridad. Tiene que ver con ir poniendo a la economía en orden. Total. Buscar tranquilizar la economía, que la economía no esté expuesta a los grandes vaivenes a los que históricamente ha estado expuesto, que dañan a bueno, las posibilidades ese de la trabajo gente. suyo con la paciencia que a usted lo caracteriza, lo ha tenido desde y ha logrado ya cosas importantes como por ejemplo el acuerdo con los bonistas que pareció que pasó así pero que fue uno de los grandes logros de su gestión. ¿Me permite que hacemos una pausa? Por favor. Bueno, estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy uno de los hombres centrales en la administración del presidente Alberto Fernández. Ya volvemos.